Saludos, somos Ariel y Denise y el día de hoy les traemos una crítica sobre la historia de Persépolis, en donde analizaremos ciertos aspectos tanto de la obra como de la película, especialmente los recursos estéticos utilizados y si cumplen con su principal función, que sería complementar la experiencia del lector o espectador. Esperemos que les guste este análisis. Advertencia, este video contiene spoilers. La historia comienza con Marjan, una pequeña niña iraní, inquieta, creativa y fiel a sus ideas, quien de un día a otro se vio envuelta en las terribles vivencias dentro de la revolución islámica, poniendo fin al reinado del Shah de Persia y trayendo consigo nuevas ideologías y religión. Marjan, quien quería ser profeta, renuncia a su sueño debido a las injusticias que se cometen en nombre de la religión, y comienza a leer e informarse sobre la problemática de ese entonces, teniendo como principal influencia la ideología progresista y laica de sus padres. Conforme pasa el tiempo, podemos apreciar la visión infantil de la pequeña respecto a los cambios culturales de ese entonces, como la obligatoriedad del velo. Al estallar la guerra entre Irán e Irak, se comienza a presenciar una serie de cambios. Los productos extranjeros son prohibidos y la forma de vestir se restringe exageradamente. Debido a la sinceridad de Marjan ante sus ideas, sus padres deciden que emigre a Europa para no ponerla en peligro, donde su vida como joven extranjera y de Medio Oriente le hace vivir experiencias de marginación cultural. Tras una serie de sucesos que afectan psicológicamente a nuestra protagonista, Marjan decide regresar a Irán encontrándose con lo que serían las consecuencias de la finalización de la guerra, su país en ruinas y su gente viéndola como una extranjera. Debido a las restricciones de Irán, Marjan pone en peligro múltiples veces su vida, llevándola al punto de tener que emigrar otra vez de su país, pero esta vez sin vuelta atrás, dejando a sus espaldas la cruda tierra de su niñez. Como bien sabemos, Persépolis se origina como una novela gráfica de tipo cómic historieta, que narra las dificultades de quienes viven en entornos culturales hostiles. La autora Marjan Satrapi nos cuenta a través de simples dibujos y una visión infantil los primeros efectos de la revolución islámica, el uso obligatorio del velo por parte de las mujeres, la segregación de sexos en espacio público, la prohibición de alcohol y las fiestas, entre otros. Nos da su perspectiva sobre las protestas masivas de 1978, el exilio del Shah, el regreso de Ayatollah Ruhollah Khomeini, la invasión de Irak de 1980, etc. En cuanto a los recursos estéticos presentes en la obra, se puede observar claramente que los personajes que participan de la obra son representados con dibujos simples, como si fuera una historieta para niños pequeños, con un estilo bastante antiguo, poco detallista y sencillo. Todo esto acorde al modo de dibujo de la época en el que la autora se inspiró para desarrollar su historia. Por otro lado, también los colores utilizados fueron colores clásicos y fríos, como el blanco y negro, lo cual también responde a los años en los que esta obra fue escrita, incluso dando aún más énfasis en lo que el relato busca ilustrar, que eran los hechos ocurridos hace mucho tiempo, y por ello la autora recurrió a estos recursos estéticos para remontarnos de una mejor manera al pasado y darnos una impresión distinta a que si los dibujos estuvieran ilustrados con un estilo moderno o con diversos colores. Con respecto a lo anterior, cabe decir que dentro de la película hay pequeñas escenas en donde muestran a la protagonista en su edad adulta y podemos observar cómo su entorno cambia completamente en cuanto a colores, a diferencia del resto de la película en donde se nos muestran los mismos colores fríos y opacos de la novela. Esto nos da a entender que el blanco y negro tienen el propósito de representar el pasado de Marjan y que cuando aparece alguna escena en diversos colores simbolizaría algo más contemporáneo como el presente. Bueno, en cuanto a los elementos a criticar de tanto a la historieta original como de la película, escogimos 3 puntos. El primero de ellos es la forma en la que se aborda la historia. En este aspecto consideramos que el efecto estético está muy bien logrado y acompaña de muy buena manera al mensaje que la autora pretendía entregar, ya que los dibujos, los colores y la forma de escritura se fusionan bastante bien y muy claramente nos dan a entender que es un relato antiguo, que son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás, incluso hacer el gran contraste con nuestra realidad de hoy en día y de nuestro pasado, y darnos cuenta que nuestras vivencias fueron muy diferentes, con algunas similitudes, pero principalmente diferencias, lo cual nos proporciona una forma especial de poder percibir la esencia de la narración, en especial al empezar la obra, ya que podemos encontrar un pequeño contexto para situarnos más o menos en qué punto de la historia nos encontrábamos. Como segundo punto a criticar, decidimos fijarnos en las diferencias entre la película y el texto. Al comparar ambas obras,
podemos decir que el filme fue bastante fiel a la historia real. Sin embargo, hubo pequeñas diferencias, como escenas omitidas en la película, que sí ocurrieron en el texto, o escenas que no estaban presentes como tal en la narración. No obstante, a pesar de esos pequeños detalles, podemos afirmar que la película es bastante apegada a la obra original. Además, recomendamos verla, ya que en este caso se agregaría un tercer factor que consideramos muy relevante para lograr la comprensión de la historia, ya que podemos encontrar la película en su idioma original, lo cual nos adentra más en la trama y nos permite captar de mejor manera la esencia, debido a que nos brinda una experiencia distinta a que si estuviera doblada al español o al inglés. Y como tercer y último punto, elegimos tratar el viaje como temática, ya que el viaje suele ser un tema muy recurrido porque no solamente se reduce a movilizarse de algún lugar a otro, sino que también existen otros tipos de viajes distintos, como el viaje espiritual o el viaje mítico. Además de eso, en los viajes se gana experiencia y se viven hechos que aportan al conocimiento personal de las personas. Y en el caso de esta obra, Persépolis, podemos apreciar claramente todas las vivencias de la protagonista Marjane y todos los problemas que tuvo que afrontar mientras estaba apartada de su familia. En este caso podemos afirmar que el tipo de viaje presentado en la película fue del tipo terrestre, ya que para protegerse de las guerras en su país, sus padres decidieron enviarla a otro lugar para que estuviera más segura, y allí ella pasó gran parte de su vida conviviendo con distintas personas. Creemos que en esta historia la temática del viaje se trató de una muy buena manera en la película, ya que, como dije, se mostraron momentos importantes en la vida de la protagonista y cómo fue aprendiendo de sus vivencias a lo largo del tiempo. Para finalizar con este análisis, podemos concluir que Persépolis es una muy buena obra que combina muy bien los recursos estéticos para mejorar la comprensión de la trama de la historia. Por ello, recomendamos leerla y ver la película, teniendo en cuenta que existen ciertas diferencias. Sin embargo, como ya dijimos, la película es bastante fiel a la historieta, y eso sumado a que esta historia es en cierta manera excepcional, la hace ser aún más interesante, ya que nos permite observar y reflexionar sobre otras vivencias y darnos cuenta que nuestra realidad es súper distinta en comparación a otras. Muchas gracias.